Hola y bienvenidos un día más a este canal, donde este pato lector a memoria les va a contar. No pude abandonar al villano, y toda su información, así como el link de donde pueden ir a leerla, está en la cajita de descripción. Sin más, comencemos. En medio de la masacre de su familia, Valletta the Light cree que es su fin. Pero cuando vio una oportunidad, Valletta intentó huir, usando a un espíritu llamado Jin. Pero Reinhardt no se lo permitió, colocándole la cadena que él llevó como esclavo, que le permitía estrujar su corazón, por lo que ella comenzaba a quedar inconsciente mientras pensaba en cómo todo inició. Fue culpa de su padre, quien llevó a la mansión a un pequeño niño de nombre Reinhardt y lo convirtió en el esclavo de Valletta. Ella ya sabía lo que pasaría, porque no era la Valletta original. Había renacido como ella e intentaría cambiar su destino, que era desarrollar un amor malsano y lleno de celos excesivos por Reinhardt, el cual terminaría con la vida de ella al convertirse en el mago de la torre. Por suerte, esta vez contaba con habilidades que la original no tenía, como la alquimia, lo cual causó que su padre lo usara como un banco particular. Valletta al principio decidió curar al niño y trató de liberarlo, pero él nunca quiso irse, por más que Valletta insistía, mencionándole incluso que si algún día quería irse, ella lo dejaría. Debido a sus habilidades, su padre quería comprometerla con el príncipe Milord Silence, quien realmente parecía quererla, y por otro lado, Reinhardt seguía junto a ella como un esclavo, y a pesar de ser maltratado por todos, no se alejaba de Valletta, quien veía cómo poco a poco crecía su magia. Su mayor problema era que su padre no le permitía usar su alquimia sin su permiso. Por alguna razón, Reinhardt siempre le insistía en que era su ama y le preguntaba si acaso él no le agradaba. 6 años han pasado. Reinhardt parecía tener cada vez más intenciones de deshacerse de Valletta, que ahora tenía 20 años. Pero por mucho que lo intentaba, no podía convencer a su padre de liberar a Reinhardt. Un día, él escuchó esa conversación, por lo que se acercó a Valletta y le preguntó si acaso no le agradaba. Pero Valletta solo esperaba que la amabilidad que le había mostrado fuera suficiente para cambiar su destino, ya que cada vez siente más cercano su final. El día destinado llegó, pero no pasó nada, cosa que la dejó sorprendida. Además, terminó descubriendo que Reinhardt estaba trabajando con su padre, quien era abusivo con él, dándose cuenta que la novela y la realidad ahora fluían de forma distinta, por lo que se va a dormir pensando que todo estará bien. Pero una semana después, terminó descubriendo que nada cambió. La masacre sucedió, y el escape fallido de Valletta, que ahora estaba desmayada en el piso, había sucedido. Reinhardt meditaba qué hacer con ella. Ceylon y él le preguntaba si terminaría con ella o acaso la usaría por sus habilidades mágicas. Pero ante tantas dudas, él decide llevársela a la Torre de los Magos, de donde no podría salir sin su permiso. Por otro lado, el príncipe, al enterarse de tal masacre, continuaba buscando a Valletta, intentando pensar quién fue el responsable de esto, sospechando del esclavo. Cuando Valletta despertó, se terminó encontrando con el perro de la torre, Caspelius, que le dijo que le traería comida, aunque ella le comenzó a insistir en que la dejara salir, pero ante su negativa, terminó llamando al dueño de la torre, que era Reinhardt. Ambos tomaron el té, y Reinhardt le explica que su padre solo la veía como la gallina de los huevos de oro, que había hecho un trato con la familia imperial para que hicieran con ella lo que quisieran. Pero su padre no estaba dispuesto a entregarla tan fácilmente, y evitaría como fuese que se casara con el príncipe, solo para seguirla teniendo
como su banco personal. Debido a esto, Valletta decide quedarse momentáneamente en la torre, y Reinhardt le entrega un brazalete para que pueda moverse por la torre y regresar a esa habitación, diciéndole que lo llame cuando ella quiera regresar. Además, le entrega una daga para que pueda defenderse de los magos que quieran amenazarla. Valletta comenzó a recorrer la torre, llegando a la biblioteca, donde escuchó los rumores que habían de Reinhardt y notó el descontento de los magos. Decidiendo así regresar a la habitación, y sin querer llamar a Reinhardt, terminó llamando a Caspelius, el cual se sorprende de que conozca su nombre, e incluso se sorprende porque ella mostró lástima de cómo lo han tratado, ya que era uno de los que participó en la creación de la torre. Pero ambos son interrumpidos por Reinhardt, quien llega a llevársela, ya que le había dicho que lo llamara solo a él. Por suerte, con solo nombrarlo era suficiente para que apareciera donde ella estuviera. Ya en la habitación, volvió a intentar llamar a Jean, logrando que apareciera, cosa que sorprendió a Reinhardt, quien le pregunta si le tiene miedo. Ella se lo confirma, agregando que cree que la matará, pero son interrumpidos por Edron y Ceylon, que le avisan que llegaron del palacio a verlo, por lo que a regañadientes sale de la habitación, reuniéndose con los diferentes magos, dejándoles en claro por qué él es el mago de la torre, cosa que los deja aterrados. Y mientras en la habitación, Valletta hablaba con Jean, la cual le confirmaba todo lo que Reinhardt le había dicho, que ella era especial porque normalmente se necesita de un contrato y una invocación para hacer aparecer a un espíritu como Jean, no solo gritar el nombre. Y al final, Valletta logra hacer que Jean entre a la habitación. Pero en ese momento, Reinhardt llegó lanzando a Jean contra la pared, por lo que Valletta le pide la deje ir, y termina siendo dormida por su magia. Y vemos cómo Reinhardt quiere que Valletta solo dependa de él. Cuando despertó, estaba al lado de Reinhardt, al cual le pide ayuda. Quiere liberar a los esclavos que tenía su padre, ya que sabía que entre ellos estaba el verdadero protagonista de la novela. Él la lleva a ese lugar, donde Valletta queda abrumada por las condiciones e incluso se está viendo afectada por el ambiente viciado, por lo que Reinhardt le ayuda, haciendo que se sienta mejor. Valletta invocó de nuevo a Jean, pidiéndole que limpiara el ambiente, y cuando no tuvo más opción, le pidió a Reinhardt que abriera las celdas, dejando ir a todos los esclavos excepto por un niño, que Reinhardt identificó como un mago no despertado. De repente, llegó el príncipe con todos sus soldados, emocionado por ver que Valletta estaba bien, aunque Reinhardt la regresó a la torre junto con el niño. Él se quedó a enfrentarlo, mencionándole que Valletta era de él. El príncipe quería rescatarla, a pesar de que claramente no tenía el poder suficiente para protegerla de Reinhardt, que regresó a la torre para descubrir que Valletta y el niño habían huido. Pensaba ir a buscarlos, pero decidió darle tiempo, ya que estaban jugando a las escondidas. El escape se logró gracias a que Jean y el espíritu Nereide ayudaron a Valletta y al niño, llamado Therion, los cuales terminaron en la capital, donde comenzaron su búsqueda de la sociedad de alquimistas. Valletta no podía recordar los detalles de la novela, parecían estar desapareciendo de su memoria, pero sin importar eso, terminó encontrando la sociedad alquimista, gracias a Roman, el dueño de un bar, que la lleva a su sede, donde se encuentra con el duque Calon Defin. Valletta le pide ayuda y refugio, cosa que termina aceptando, a cambio de unas pocas pociones. Pero al darse cuenta de que ella no sabe que sus habilidades están más allá de lo esperado, termina sintiéndose culpable, por lo que le entrega una dirección. Cuando regresaron a la posada, Valletta se sorprende porque Reinhardt estaba esperándola. Por suerte no le hizo nada, y al verla tan cansada, solo la hizo dormir, dejándola en compañía de Therion, al cual le dice que debería de aprender a usar la espada, desapareciendo. A la mañana siguiente, Therion le dice a Valletta lo que Reinhardt le dijo, y ambos van a la dirección que el duque Defin les dio. Valletta pensaba dejar a Therion en ese lugar, ya que no confiaba en el duque, debido a que tenía una relación con la familia imperial, y al ver que llegaron a la mansión del duque Delfin, pensó que le había tendido una trampa, pero él la calma y la termina convenciendo de quedarse, firmando un contrato con ella para que se quedara más tranquila.
el duque de Effin vio que la educación de Valletta era deficiente. Al parecer su padre solo quería que viera ciertas cosas para mantenerla tranquila, por lo que le propuso estudiar lo básico antes de ponerse a hacer pociones, cosa que al principio no quería, pero terminó aceptando, e incluso aceptó acompañarlo a un baile en el Palacio Imperial, ya que así dejarían de buscarla, y al notar que estaba bajo la protección del duque, no le haría nada. Una noche, Valletta no podía dormir, ya que en sus sueños recordó que el protagonista era Therion, y terminó recibiendo la visita de Reinhardt, que se quedó con ella, ya que tampoco podía dormir. Aunque a la mañana siguiente fueron vistos por el duque, quien tuvo un enfrentamiento con Reinhardt, considerándolo también como un niño, y al final los tres desayunaron juntos. El duque de Effin notó cómo era la relación entre esos dos, y al ver la expresión vacía de Valletta, recordó la primera vez que la vio sintiéndose culpable por no haberla ayudado en esa ocasión, ya que todavía tenía una luz en su mirada. Cuando llegó el día del baile, Valletta le agradeció al duque de Effin dándole lo único que podía, pociones, cosa que el duque no quiso aceptar, ya que solo quiere que sea feliz. En el baile terminan encontrándose con el duque de León, amigo de Effin, y cuando el emperador, su hijo y el jefe alquimista llegaron, la reconocieron enseguida, decidiendo hablar con ellos en privado. El emperador le pidió a Valletta que trabajara con el alquimista, aunque ella lo rechaza, causando la molestia del emperador, pero el duque de Effin interfiere para que no meta más la pata. Y cuando el emperador propone continúe con sus preparativos de la boda, el príncipe se emocionó, pero Valletta lo rechaza, ya que sabía que él no podía protegerla de la ambición del emperador, poniendo como excusa que aún sigue alterada por lo que le pasó a su familia, siendo apoyada por el duque de Effin, permitiéndole que siga quedándose con él. En ese momento, el príncipe, molesto por el rechazo, le recuerda que sigue siendo su prometida y la futura emperatriz, retirándose con su padre y el alquimista. Cuando se quedaron solos, el duque de León le dice a Valletta que no debe de provocar al emperador, y ya en el carruaje de Effin le cuenta la historia tras el emperador. Él había acabado con todos los obstáculos que tenía para convertirse en emperador, a la corta edad de 12 años, siendo el más joven de todos los hermanos, y manteniendo una apariencia de hombre piadoso, por lo cual Valletta entendió que era un hombre muy peligroso. Y al llegar a la mansión, Reinhardt apareció frente a ella, haciéndola dormir, ya que por accidente lo había llamado, y se mostró muy agresivo con el duque de Effin, quien le dice que el emperador no se rendirá, pero al detectar el olor a sangre que venía de Reinhardt le pregunta si acaso es que fue a una guerra, a lo que le responde que pronto habrá una. Reinhardt le dejó en claro a Effin que no le importaba si Valletta estaba rota o no, que así la quiere y que por eso él es el único que estará con ella. Aunado a esto, vemos que el origen de toda la sangre que llevaba encima era por los acontecimientos recientes, que fueron desencadenados cuando Reinhardt se enfrentó a Valtýr Valnoxis y se convirtió así en el dueño de la torre. En ese momento comenzó a resurgir la enfermedad conocida como la maldición de Dios, además de que diversas masacres habían iniciado, por lo cual todos los pobladores comenzaron a señalarlo como el responsable de todo esto, levantándose en su contra. Días después, cuando Valletta despertó, comenzó a meditar sobre todo lo que había pasado, cayendo en cuenta de que en el pasado, cuando el emperador aún era joven, esta enfermedad había surgido y posiblemente fue causada por él con ayuda de alguien más. Y también se cuestionaba sobre el destino de Reinhardt, ya que en la novela, al final, simplemente desaparecía. Pero de repente, al encontrarse con Delfín y de León, quienes le dijeron que ella tenía que ser más cuidadosa y debía de preocuparse por sí misma. Además de esto, de León le termina regalando una pequeña mascota, bastante peculiar, ya que parece ser la cría de un leopardo de las nieves. Y mientras tanto, en la Torre de los Magos, Celion y Edron informan a Reinhardt de que el emperador los está amenazando, pero él simplemente lo ignora y les ordena que se vayan a cuidar a Valletta, ya que se hará cargo de todo. El primero en ir a cuidarla fue Edron,
quien no estaba muy contento con esto, pero aún así va a hacer su trabajo. Valletta lo ve y entiende que Reinhardt no puede moverse libremente, así que decide presentárselo a Delfín. Y como el pequeño leopardo no quería alejarse de Valletta, lo termina llevando consigo misma. Cuando Edron y Delfín se encuentran frente a frente, vemos que no se llevan nada bien, pero aún así termina acompañándolos al gremio de los alquimistas, donde Valletta iba a tomar una clase. Todos salieron por la puerta trasera de la mansión, ya que no querían que se dieran cuenta de que iban a salir. Y cuando llegaron a su destino, Edron se había dado cuenta de que Valletta y Reinhardt eran igual de retorcidos e insensibles, ya que en el camino ella le estaba contando a Delfín, sin una pizca de emoción en su rostro, que nunca tuvo la necesidad de buscar a su madre, que pensaba que su padre la había desechado, además de que en varias ocasiones su madre la había atacado. Y después de eso tranquilamente se fue a tomar su clase con Delfín, quien al final de esta se estaba quejando con De León, ya que no podía hacerle entender a Valletta que debía de apreciar las cosas e incluso a sí misma. Por otro lado, en el palacio, el emperador Milord y el alquimista hablaban de cómo el nuevo dueño de la Torre de los Magos no les ha dado una respuesta a sus solicitudes y de cómo la enfermedad puede ser curada por la poción de los alquimistas, por lo que estaban pensando hacer que Valletta estuviera de su lado. Por lo que el emperador decidió mandar a Milord para que se hiciera cargo de ella y la convenciera de trabajar con ellos. Y al mismo tiempo, Reinhardt hacía sus investigaciones en los poblados afectados en busca del origen de la enfermedad. Al día siguiente, Edron hizo cambio de turno con Celion, el cual terminó acompañando a Valletta a una reunión con un invitado inesperado. El príncipe había llegado a verla. Él la pone al tanto de todo lo que estaba pasando, acusando a Reinhardt de haber causado todos esos problemas, aunque Valletta lo conoce demasiado bien y sabe que él no es el responsable. Además, el príncipe aprovecha para pedirle que los ayude a lidiar con la enfermedad, ya que ella es una gran alquimista. Pero Valletta se niega, diciéndole que ese es el trabajo del emperador y del príncipe, y ella no tenía por qué estar lidiando con esos asuntos, recriminándole que solo la ve como una herramienta, cosa que lo deja impactado, decidiendo marcharse de la mansión con el rabo entre las patas. Y en el camino, el alquimista no se iba a quedar tan tranquilo, decidiendo bajarse del carruaje con un plan en mente. Después de eso, Valletta se terminó reuniendo con Celion y Delfín, llamando también a Reinhardt, quien apareció acompañado de Edron. A todos les contó lo que el príncipe le había dicho. Y cuando Delfín los deja solos, Reinhardt intentó echar también a Edron y Celion, pero ellos, con la mirada suplicante, le pedían ayuda a Valletta, quien convence a Reinhardt para que confíe más en ellos, permitiéndoles así ayudarlos. De repente, un enorme sello mágico apareció en la mansión, causando que se comenzaran a derrumbar las paredes, también impidiendo que Reinhardt pudiera usar su magia. Por suerte, al final pudo usarla para proteger a Valletta, aunque todo a su alrededor estaba hecho añicos. Y la gente que estaba afuera, viendo que los únicos que habían salido eran Reinhardt y Valletta, comenzaron a acusarlos de causar el incidente. En ese instante, Valletta le pide que le regrese su pulsera de localización, además de pedirle que termine ayudando a rescatar a los demás, cosa que él amablemente hace, y termina desapareciendo. Y cuando Valletta se termina encontrando con De León, él le recordó sobre la existencia del pequeño leopardo, por lo que Valletta sale corriendo a buscarlo, pidiéndole ayuda a Jean para poder encontrarlo, y cuando por fin lo hallaron, le terminó dando una poción para salvarlo. Al poco tiempo, los guardias del emperador llegan a los restos de la mansión, y al verlos, Valletta entiende que todo fue una trampa. Por suerte, decide hacer pociones para curar a todos los heridos, logrando que la dejen ir, cambiando así la opinión pública a su favor, aunque sea por un momento. Y viendo que la mansión había sido completamente destruida, De León se los lleva a la suya. En el palacio, el emperador es informado por el alquimista de todo lo que pasó, y le entrega un pequeño colgante de una piedra roja. En ese momento, el emperador decide hacerle entender a Valletta que el mundo es muy cruel. Por otro lado, en la Torre de los Magos, Reinhardt estaba escuchando las quejas de todos los magos, extrañamente de una forma muy amable, pero al final le dice a Valtir que se haga cargo de la torre, ya que se marchará, desapareciendo en ese instante y yendo a ver a Valletta,
quien es despertada al poco rato al percatarse de la presencia de Valtýr, Celión y Edrón, quienes fueron a hablar con Reinhardt. Pero de repente la conversación es interrumpida cuando Valletta comienza a sentir un enorme dolor en el pecho, preguntándole en ese instante a Reinhardt dónde estaba el collar. Él simplemente le dice que lo perdió, cosa que enfurece a Valletta. Y vemos que ese collar terminó en las manos del emperador, quien estaba conversando con una mujer llena de heridas, a la cual llama Elisa. Descubrimos que es la madre de Milord y que el emperador la encerró porque comenzó a sospechar de ella, que tenía una relación con uno de sus amigos, Lagris, manteniéndola tranquila, amenazándola con acabar con Lagris o Milord. Después de su encuentro con Elisa, el emperador fue a ver a Milord, entregándole a él el collar, explicándole que así podrá controlar a Valletta, informándole también que la va a mandar a arrestar, porque todas las personas que tomaron su poción fallecieron. Y después de eso, llama a Yanel, la cual aparece. Él le pide en ese instante que destruya otro poblado. Al día siguiente vemos que los guardias llegaron a la mansión del león, y él no quería dejar que se llevaran a Valletta, pero extrañamente, ella por su propia voluntad se entregó, dejándole una nota al del león, y llevándose al leopardo con ella. Cuando llegó al palacio, fue encerrada en una prisión que impedía usar a magia y alquimia, percatándose de que fue preparada para alguien más. También se dio cuenta que Milord tenía el collar que tanto buscaba, por lo que en ese momento decidió usar a los espíritus Jin y Nereide para conseguir más información. Mientras tanto, Reinhardt llegó a un pueblo donde seguía investigando sobre los rumores de la enfermedad, pero terminó siendo emboscado por una horda de zombies, de la cual se hizo cargo. Durante su encierro, Valletta terminó soñando con lo que se supone pasaba en la historia, viendo a un Reinhardt que se liberó después de 10 años de estar atrapado por el hechizo de Valtýr, convirtiéndose en un ser trascendental, quien al percatarse de la presencia de Valletta, primero la ataca, pero cuando se da cuenta de que en otra realidad la conoce, le dice que la va a tratar bien, y se comienza a acercar a ella dándole un beso, al cual Valletta no se resiste. Al día siguiente, durante un paseo, dejó inconsciente a su guardia y aprovechó para llamar a Reinhardt, quien la pone al tanto de su investigación, pero Valletta no podía dejar de pensar en lo que había soñado, por lo que no le estaba prestando atención, lo cual molestó a Reinhardt, pero ella no estaba dispuesta a contarle en qué estaba pensando. Y cuando se pudo concentrar, le terminó pidiendo que le cuente todo a Del León y a Delfín. Después de esa reunión, terminó regresando al interior del palacio, donde le dieron acceso a la biblioteca. En ese lugar se encontró con el alquimista, quien le sugiere una lectura, cosa que acepta porque necesita reunir más información sobre los zombies que se encontró Reinhardt y la enfermedad. Al regresar a su encierro, termina pidiéndole ayuda a Nereide y a Jin, descubriendo que los fallecidos por su poción habían consumido otra, la cual probablemente fue la responsable de su fallecimiento. Y también terminó descubriendo que había un espacio muy peculiar en el sótano del palacio. Con ayuda de Nereide fue transportada a ese lugar, el cual era un calabozo, donde se terminó encontrando con Elisa, quien muy amablemente le termina ayudando, ya que no quería que terminara como ella, dándole un círculo alquímico que le permitía intercambiar objetos dejando un repuesto idéntico, cosa que a Valletta le sería muy útil. Mientras, Del León intentaba tranquilizar a Delfín, quien estaba ansioso por la seguridad de Valletta, pero son interrumpidos por Reinhardt, quien llega a darles toda la información, pidiéndoles que no se metan en su camino, que Valletta y él se harán cargo de todo. Pero sin importar la amenaza, Del León y Delfín deciden ir a visitarla. Ese día, ella estaba terminando de leer el libro que el alquimista le sugirió, pensando que tal vez encontró el origen de la enfermedad y de los zombies. Pero cuando vio a Del León y a Delfín, como de costumbre los saludó. Además, aprovechó para preguntarle si conocían a Lagris, ya que Elisa le pidió por favor que lo buscara, enterándose que es el encargado de los magos del palacio. Y cuando estaba a punto de pedirles ayuda para encontrarlo, sus recuerdos comenzaron a llegar a ella, llenándola de miedo, pero logró desprenderse de ese miedo y en ese instante les confesó todo. Por primera vez fue sincera con ellos dos, cosa que los deja muy felices, ya que por fin se estaba abriendo con ellos. Mientras, en la Torre de los Magos,
Caspelius es confrontado por Reinhardt, quien le había pedido que le entregue uno de los libros prohibidos. Él al principio se estaba negando, ya que esa era magia oscura y que requería un alto costo y podría ser muy peligrosa. Pero al final, bajo amenazas, lo lleva a donde están esos libros. Reinhardt tomó uno, lo comenzó a leer e incluso probó un hechizo, que lo deja sorprendido, ya que incrementó su poder más de lo que esperaba con solo una gota de sangre. Pero termina preguntándole a Caspelius si hay algún método para evitar los sellos de restricción de magia. Caspelius se acercó a un cajón y de ahí sacó un pequeño anillo, el cual se lo entregó, explicándole que con eso podía evitar cualquier sello de restricción. Reinhardt se lo colocó y decidió ir a ver a Valletta, entrando a su prisión. Le dice que la quiere sacar de ahí, pero ella lo detiene, ya que tenía planeado recuperar su collar, pidiéndole que la rescate mañana. Al día siguiente, Valletta se encuentra con Milord, acercándose a él de forma muy discreta, conversando tranquilamente, logrando hacer la copia del collar con el círculo alquímico que Elisa le enseñó. Además, le dice a Milord que espera que sea un buen emperador y que si lo logra, podrían volver a ser amigos, marchándose de ese lugar. Aunque es sorprendida por Reinhardt, quien había recuperado sus cosas y a Leopardo, por lo cual ambos se marchan del palacio y aparecen en un pequeño pueblo, donde se terminan encontrando con Janel y Decilian. Mientras Janel y Reinhardt discutían, Decilian le estaba contando a Valletta que quiere atrapar al culpable de todo lo que está sucediendo, y que por eso han viajado de pueblo en pueblo, pero siempre terminan inconscientes antes de que todo suceda, y cuando despiertan solo están rodeados de cadáveres, y ya es demasiado tarde. Cosa que deja pensando a Valletta, pero solo le desea suerte. Yéndose hacia descansar con Reinhardt en su habitación, ella es molestada por Reinhardt, pero ambos son sorprendidos por una explosión en el pueblo. Días antes del incidente, Valletta y Reinhardt platicaban de dónde sería el siguiente desastre, dándose cuenta de que el ataque siempre es en luna llena, por lo que Valletta sospechaba de Decilian, ya que había detectado alquimia en él, pero no como un alquimista, sino como algo más. Sospechando de que es una quimera, por lo que decide intentar hacer una, siendo observada y cuidada por Reinhardt. Mientras, el emperador echaba humo pidiéndole al alquimista que trajera Lagris a menos de que quisiera perder el otro ojo, y cuando éste llegó, le pidió que trajera sana y salva a Valletta, si quería volver a ver a Elisa y a su hijo. Lagris lo acusaba de haber aniquilado a ambos, y que impidió fueran así una familia feliz con un hijo parecido a ellos. El emperador le dijo en ese momento que él había sido quien la ensució, y que él siempre cumple sus promesas. El experimento de Valletta fue un éxito, creó una quimera, pero lo que realmente quería era probar regresarla a la normalidad, y cuando lo intentó, esto no fue nada fácil, ya que el precio parecía ser mucho más allá de solo la sangre que se necesitó para crearla. Por suerte, antes de que todo terminara mal, Reinhardt la salvó, y al darse cuenta del riesgo, ambos destruyeron la quimera. La noche del incidente, Janel llevaba en brazos a Decilian, diciéndole que sería la última vez, y comenzó la activación de un círculo alquímico. Reinhardt había decidido ir a investigar, y Valletta no se quedó atrás, mandando llamar a Jean para que le ayude. Y cuando llegaron al lugar, se encuentran con la quimera, y no les queda otra que comenzar a huir, ya que un círculo mágico comenzó a activarse. Pero en ese instante, Valletta termina perdiendo la conciencia. Por otro lado, Reinhardt fue atrapado por el alquimista y Lagris, quienes no parecían muy preocupados cuando se enteraron que Valletta seguía dentro del pueblo. Incluso mencionaron que no importaba si ella perdía alguna extremidad, ya que el círculo mágico no se puede desactivar una vez iniciado. Cosa que molestó a Reinhardt, pero era incapaz de salir de su prisión. Por suerte, Jean había logrado salvar a Valletta, llevándola lejos, pero cuando ésta recuperó su conciencia, se dio cuenta de que todo fue hecho por diferentes personas, decidiendo ir a ver a Reinhardt, y cuando lo encontró, vio que estaba atrapado, acercándose a liberarlo. Él, al verla, automáticamente le dijo que parecía un conejo asustado, pero aún así Valletta lo liberó, pero fue atrapada en ese instante por Lagris, quien le da a Reinhardt un collar para que no pueda usar magia,
Él se lo coloca ya que no quiere que dañen a Valletta, quien también recibe un collar. Ambos fueron llevados al pueblo, donde al ser rodeados por zombies decidieron escapar, mientras Lagris y el alquimista estaban ocupados con esos zombies. Pero para su mala suerte, Valletta y Reinhardt se encontraron con Janel convertida en un zombie que los atacó. Reinhardt logró defender a Valletta y ambos se ocultaron, pero fueron encontrados de nuevo por Janel. Por suerte, Edron y Ceylon llegaron a tiempo para exterminarla, aunque Reinhardt no quería que estuvieran ahí, ya que él seguía de necio con que ellos dos eran suficiente e incluso que si no fuera así, él mismo se encargaría de terminar con Valletta y después consigo mismo para así poder estar juntos. Por lo que en ese instante, Edron le pide a Valletta que lo haga entrar en razón. Valletta comenzaba a hablar con él, pero Reinhardt le comentaba que desde niños solo se tenían el uno al otro. Ella le dice que ahora es diferente y agrega que está cansada, que quiere dormir y le pide que vuelvan a casa, a su habitación. Cosa que hace feliz a Reinhardt, quien le pidió a Edron y a Ceylon los lleven de regreso, pero en ese momento se termina desmayando por la herida que tenía. Valletta, al verlo así, molesta, termina pidiéndole a Jean que extermine a todos los zombies, y al terminar, son transportados a la torre, donde Valtyr y los demás magos no pueden hacer mucho por ayudarlo, por lo que Valletta termina liberándose del collar restrictivo y haciendo una poción para dársela a Reinhardt. Cuando él despertó, se quiso pasar de listo con Valletta, aunque ella lo detiene. Y vemos que él está feliz porque fue el primer beso de Valletta, aunque ella recuerda en ese momento el sueño que tuvo, cosa que hace que Reinhardt se dé cuenta de que no fue el primer beso. Pero al final ella termina calmándolo y termina explicándole lo que cree que pasó, ya que usaron a Janel y a Decilian. Lo que estaban haciendo era cambiar la forma de Decilian, pero como Reinhardt notó que Valletta estaba muy cansada, decide hacerla dormir usando el mismo método de siempre, y una vez dormida le revela que nunca usó magia para hacerla dormir. Mientras, en el pueblo, el alquimista y Lagris encontraron a Decilian, por lo que Lagris le pide lo regrese a la normalidad, a pesar de que su misión era destruirlo, y mientras eso pasaba, él decide leer la carta que Valletta le hizo llegar, dándose cuenta de que estaba en blanco, pero al recordar que solía enviarse cartas con mensajes ocultos con Elisa, probó ese método. Cuando Decilian regresó a la normalidad, el alquimista se percató de que esta vez no solo perdió una parte de sí, sino que también una parte de su alma. Lagris se acercó a preguntarle si tenía un nombre, por lo que el alquimista, entre sonrisas, le dice que es Lian, aunque son las últimas letras de su nombre, preguntándole si le suena familiar. Por lo que Lagris se lanza encima del alquimista, ya que se percata de que es su hijo, el cual creía muerto en un accidente en el palacio. Por otro lado, Valletta pensaba en encontrarse con Lagris, ya que no sabía si había leído su carta o no, y cuando Reinhardt le dijo que la acompañaría, ella le dijo que solo iría si le promete que confiará en ella, y a cambio le asegura que no le pasará nada. Cuando ambos llegaron al pueblo, cayeron en una trampa. Valletta terminó con un círculo alquímico en la mano, pero sin importar la situación, ella le pidió a Reinhardt que cumpliera con su promesa, mientras él se convertía lentamente en piedra, impotente al ver cómo desaparecían con Valletta. Reinhardt se volvió el espectador de un sueño, parte de sus recuerdos, cuando le prometió a Valletta que cumpliría su deseo de tener un hogar al cual regresar. Y cuando despertó en la torre mágica, Caspelius le cuenta que lo trajeron convertido en piedra y que no estaba Valletta, por lo que él le pide que le traiga un libro de magia negra, ya que tiene que vencer a un mago que la usa. Mientras, Valletta despertó de nuevo en su prisión, acompañada por Lagris, quien le pregunta por Elisa, pero ella ya no estaba tan segura de decirle dónde estaba. Y antes de que continuaran su conversación, el emperador llegó, quien inmediatamente probó el sello alquímico de la mano de Valletta, ordenándole que se arrodillara, cosa que ella hizo automáticamente. Él le comienza a explicar que quiere que le haga una poción, que permita la regeneración inmediata, comentándole que eso era trabajo de Elisa, pero que ella misma terminó quemando toda su investigación cuando tuvieron un desacuerdo. El emperador le promete que no volverá a tocar la torre, si le da esa poción mejorándola para que sea de inmortalidad.
Después de eso, el emperador le ordenó dejar de pensar, por lo que Valletta se convirtió en una muñeca que seguía cada orden que daba. Por suerte, cuando la dejó sola, su mascota se acercó a ella y le terminó mordiendo la mano donde estaba el sello, sacándola así de su control. En ese momento Valletta recuerda lo que Reinhardt le dijo de su mascota. Era un espíritu que es guardián de los demonios, resistente a la magia negra. Por lo que en ese momento Valletta está feliz de tenerlo, aunque se da cuenta que todos a su alrededor están atrapados por el emperador. Pero sus pensamientos son interrumpidos por la visita de Lagris, quien le pide le diga dónde está Elisa. Él está desesperado ya que fue traicionado por su amigo, el cual lo hizo hacer muchas cosas ya que confiaba en él, agregando que lo terminaría aniquilando, porque le quitó todo, confesándole que Decilian es su hijo. En ese momento, cuando Valletta vio su desesperación, ella le ofrece ayudarlo. Por ahora, dejaremos hasta aquí nuestra historia. Si les gustó este tipo de contenido, no olviden darle like, poner en los comentarios sugerencias de nuevos videos, compartan y suscríbanse. No olviden de unirse a la familia del Pato Lector o dejar un super gracias que me ayudaría a seguir trayéndoles este tipo de videos. Nos veremos en un siguiente video. Bye.